Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 26. Hoy vamos a ver las bienaventuranzas según San Lucas. Conocemos más la versión de San Mateo, pero esta tradición nos ha llegado por dos caminos diferentes. Vamos a escuchar hoy la versión de San Lucas. Las de Mateo están en el Sermón de la Montaña, contiene 9 bienaventuranzas, insiste en la pobreza espiritual, en el hambre de justicia, en la aflicción interior. Las de San Lucas, este sermón se tiene en el llano, tiene 4 bienaventuranzas y 4 maldiciones, habla a pobres reales que sufren el hambre y lloran lágrimas físicas. Comienza diciendo el Evangelio que Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sión. Como Moisés en el Éxodo, Jesús desciende de la montaña donde se ha encontrado con Dios. No olvidemos que unos versículos antes Jesús ha pasado la noche orando a Dios. Dios no ve las cosas como nosotros y Jesús ha buscado la manera de ver las cosas de Dios en una larga oración. Para nosotros la felicidad es una cuestión de tener suerte, de salud, de plata, de éxito, pero vamos a escuchar de la boca de Jesús que para Dios la felicidad es una cuestión que se escoge, se decide ser felices. Felices los desgraciados, va a decirnos. Tú puedes ser feliz incluso cuando eres pobre, que tienes hambre, has sido insultado. Es una paradoja, es una utopía irreal. Vamos a escuchar a Jesús. Mirando a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres. Y aquí en griego está la palabra griega makarioi, que traduce una palabra hebrea muy frecuente en la Biblia, que es la primera palabra del primer salmo, bienaventurados. Anuncia la felicidad, la alegría para aquellos que no tienen nada en este mundo. Jesús responde a su inmensa espera. Los que hasta aquel momento eran frágiles, sufrientes, enfermos. Qué curioso que este ser humano que no se resigna a sus sufrimientos carnales, que busca los placeres, este animal, este ser humano, a diferencia de otros, que se sabe limitado, relativo, finito, pero tiene un deseo infinito de absoluto. ¿Por qué quiere ser feliz? ¿Por qué tiene este deseo, digamos, divino? Dichosos ustedes, los pobres, dichosos ustedes que tienen hambre, ustedes que lloran ahora. Mateo hace un lenguaje más espiritualizado. Felices los pobres de espíritu, los pobres de corazón. Lucas habla de verdaderos pobres, de gente que tiene hambre real, sufrimientos físicos. Y ese adverbio ahora es muy significativo porque está como sugiriendo que esto va a tener un cambio. Ustedes que lloran ahora, ustedes reirán. Muchos discuten qué es lo que Jesús ha dicho, la versión de Mateo o la de Lucas, cuál es más auténtica. Pero ¿por qué Jesús habrá dicho de las dos maneras muchas veces? Si leemos el conjunto del Evangelio, parece que la interpretación de Lucas podría estar más próxima al pensamiento profundo de Jesús, que es el Mesías de los pobres. Él mismo vivió pobre y muchas veces nos ha mostrado sus preferencias. Él ha vivido en su carne, en su sensibilidad humana, la dura condición de los que tienen poco o nada, y compartiendo su suerte desde su nacimiento en Belén hasta la crucifixión, sin una piedra donde reclinar la cabeza, ha sentido como cercanía con esta gente que sufre, el Mesías de los pobres, que desprecian los intelectuales del judaísmo de Jerusalén. Pero Jesús sufrió como la gente normal, sufrió con ellos y sufrió también
el desprecio de aquellos que tienen mucho, ese desprecio inconsciente hacia la pobreza de la parte de quien se siente ya harto de tantas cosas y se burla. ¿Qué promete Jesús a estos pobres? Pues les dice: dichosos los pobres, los que tienen hambre, los que lloran ahora, porque de ustedes es el reino de los cielos, porque serán saciados, porque al fin reirán. ¿Cómo es que estos desgraciados pueden llegar a ser felices? ¿Cómo es esto? Porque dice Jesús que el reino de Dios es de ellos. Esta afirmación es tradicional en toda la Biblia. Jeremías, en una lectura que escuchamos hoy también en la misa, nos dice: maldito el hombre que pone su confianza en un ser humano, en un mortal, y se apoya en la carne, porque su corazón se va a separar del Señor, pero bendito el hombre que se apoya en el Señor. Mira, el gran riesgo de la riqueza es provocar una satisfacción ilusoria. El que ya está satisfecho por los bienes que tiene en esta tierra, poco a poco piensa que ya no tiene necesidad de Dios. El pobre, por el contrario, que no tiene apoyos humanos, está como invitado a volverse hacia Dios. Es su riqueza lo que pone en primer lugar el rico, y esto es un peligro, un problema, y le quita toda el hambre de Dios, encerrado en sus pequeñas felicidades temporales. La maldición de los ricos es que miran demasiado bajo y olvidan que Dios es el único capaz de colmar el apetito infinito de felicidad que hay en el ser humano. El rico satisfecho se engaña, le engaña su plata. Yo suelo decir muchas veces que hay personas que son tan pobres que solo tienen plata. Y Jesús hablará de la plata que nos hace equivocarnos. ¿Qué diríamos de uno que va sobre un caballo pero que no llega nunca a cruzar la línea de meta? O la cuenta en el banco que no va a pasar la línea de la eternidad. La riqueza, que promete la felicidad, en el fondo es una mentira. La única felicidad definitiva, decisiva, absoluta es el amor con mayúsculas. Es Dios, es el reino de Dios con mayúsculas. Continúa diciendo Jesús: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. ¿Quién es este personaje clave, este Hijo del Hombre, con relación a aquellos pobres? ¿Cómo se sitúa uno frente a él? Qué audacia divina en este Jesús de Nazaret, en este pobre todavía desconocido. Esta frase, como muchas otras en el Evangelio, muestra que no es suficiente ser pobre o desgraciado para obtener la felicidad que viene de Dios automáticamente. Es, por lo contrario, que el sufrimiento muchas veces nos endurece contra Dios. Pero para llegar a esa felicidad, incluso dentro de una prueba, a esa felicidad que promete Jesús, hay que comprender y acoger esta prueba en la luz misma de Jesús, el Hijo del Hombre. Es la comunión con Jesús lo que es la fuente, el manantial de la alegría. Por eso es el Señor el único que puede cambiar mis pruebas en alegría con Él, junto con Él. Alégrense, sigue diciendo, ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Jesús no explica el problema del mal, Jesús no justifica el sufrimiento. A lo largo del Evangelio va a luchar contra el sufrimiento, va a curar, va a perdonar, pero afirma aquí fuertemente y con mucha paz que el sufrimiento puede llegar a ser un lugar de una alegría misteriosa, de una danza de alegría, se puede decir. Que comprenda quien tenga oídos para comprender. Notemos la finura de este pensamiento. La alegría prometida tendrá su eclosión definitiva solo en el cielo. Sin embargo, ya está inaugurada aquí para aquel que está sufriendo. La fe es una especie de anticipación del cielo, de la vida eterna. Pero continúa diciendo: pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Lucas, a diferencia de Mateo, pone en la boca de Jesús 4 frases estrictamente paralelas a las 4 bienaventuranzas precedentes, que a veces le llamamos 4 maldiciones. No es que imaginemos las maldiciones en el corazón de aquel que ha venido para salvar y no para condenar. Pero el texto griego no dice maldición,
ni condena, sino solamente una constatación. El que es rico no se siente bien, encuentra toda su felicidad en la plata, y eso pasa. Ay de ustedes, los ricos. Jesús, en una especie de grito de dolor, llora por los ricos, por quien está encerrado fuera de los verdaderos valores. Qué tristeza cuando una persona pone su confianza en aquello que pasa, en aquello que es mortal. Repito, aquel que es tan pobre que solo tiene plata. Esta advertencia no está hecha para los demás. Yo puedo ser un rico constantemente si estoy olvidando lo esencial. Y continúa diciendo: ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Jesús anuncia que va a haber un cambio en las situaciones. La imagen del texto griego es todavía más fuerte. Malditos aquellos que se sienten ya llenos. Ay de ustedes cuando todo el mundo les alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. El pensamiento de Jesús, como todo el pensamiento bíblico y hebreo, está hecho de estas contradicciones, o bien una cosa o bien la otra, y estas antítesis en paralelo. Hay una oposición irreductible entre el reino de Dios y la plata. Ya dirá Jesús después: no se puede servir a Dios y a la plata. Y esto estaba ya en el canto de María, en su Magnificat. Derriba del trono a los poderosos, reenvía a los ricos con las manos vacías y eleva a los humildes y colma de bienes a los que tienen hambre. Hermanos, no continuemos a dejarnos engañar por cosas que no son verdaderas. Sigamos a Jesús, que de rico como era se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. El Señor es el verdadero pobre, pero en Él está la gloria eterna de Dios. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.